Glatzer Tuesta, director de IDL Radio, se encuentra con nosotros. Glatzer, bienvenido. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Gracias, igual. como siempre, por la generosa invitación. Bueno, no has tenido tiempo para leer No, pero te he el escuchado informe de con atención, transparencia y me parece que más claro no puede estar, ¿no? O sea, es evidente que lo que ha pasado con López Aliaga, y está insistiendo en eso, es, como tú bien decías, un intento de doblegar. Yo diría que en el caso de él es pervertir el proceso electoral, ¿no es cierto? Porque no solo se trata del berrinche de ese niñete que no le hacen el capricho, Sí. sino que inclusive sabiendo que no hay posibilidad alguna de que pueda revertirlo, quiere dejar contaminado todo para después justificar cualquier cosa que no le salga en sus términos. De hecho, tú mencionabas también al alcalde de Lima, ¿no es cierto?, que ha sido beneficiado por sucesión en una cosa que claramente no Se ganó corresponde la tinca. y para lo cual no Le tiene regalaron la mérito municipalidad. alguno, no tiene mérito alguno. Yo creo que también anuncia que no va a participar del proceso electoral porque está contaminado el sistema electoral, porque también proyecta que no le va a ir bien en las próximas elecciones, ¿no? Entonces siempre va a haber como una justificación para cualquier boicot que más adelante pretendan hacer. Pero es evidente, no hubo fraude, y más bien el fraude lo quería, y coincido ahí contigo plenamente, hacer López Aliaga, ¿no? O sea, a mí me puede no gustar Roberto Sánchez, Sí. que creo que nos genera preocupación a todos, pero eso no quiere decir que si la mayoría, por lo menos en el marco de la fragmentación, propiciada por López Aliaga y Keiko Fujimori, tiene la votación suficiente para pasar a la segunda vuelta, es contra él que tiene que competir Keiko, punto. ¿No? O sea, punto. Y ahora creo que ya no hay elemento para seguir discutiendo eso, ¿no? Sí, porque el informe de transparencia yo he tratado de glosar lo más relevante, pero está preñado de detalles sobre las irregularidades, fallas, pero claramente lo que se evidencia es que dolo, motivación de un intento por tergiversar, distorsionar la voluntad popular, no existe. Mira, Está en la cabeza de López Aliaga y punto. La propia salida de Corbeto de la OMPE refleja pues que no tenía una estructura fraudulenta que podía, más allá de las circunstancias, sostenerlo, porque con él habían complotado contra el sistema electoral. O sea, lo que dice Transparencia, me parece por eso que es interesante el documento, porque es inteligente también, porque creo que estructura lo que nos dice respondiendo todas las falacias que se han venido diciendo. Es decir, todo. no es un documento por etapa para uno más o menos llegar a una conclusión al final. No viene, se ha dicho que han habido irregularidades, sí han habido, pero no constituyen de modo alguno un dolo que está detrás, y menos una capacidad que creo nadie, salvo el fujimorismo, tiene para intentar generar, digamos, una cosa de esa dimensión, ¿no? A mí me parece que ha sido hasta este momento el mejor sumario, algo que de repente debió sacar el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, Sí. que han tenido un problema Ahora, creo que ha habido falta de comunicación un incentivo terrible. importante que lo mencionan también, y es que ellos, como correspondía, y tú bien has dicho, respondiendo al llamado del jurado y en el marco de la prudencia que había que tener por lo que había sucedido el 12, ellos optan por no publicar el conteo rápido. Y le Y sugieren claro, a las encuestadoras, no que- la dice, pero claramente o sea, lo que estamos están hablando de diciendo datum es datum y América en Televisión. en el marco de lo que ha terminado siendo la gritería encabezada por López Aliaga, cobra mayor impulso por lo que Datum hace malamente a las 12:08 del 13 de abril. Correcto. Y 5 minutos después, Keiko Fujimori y sus dos candidatos a vicepresidente, tanto Miki Torres como Galarreta, bien maquillados y bien producidos, salen y dicen: bueno, no hay nada más que decir, nos encontramos en la segunda vuelta López Aliaga. O sea, si no era un plan, parecía un plan. Y claramente, ahora, Transparencia lo que dice es que todo eso, digamos, distorsionó el proceso electoral, pero no lo invalida porque la gente votó en el sentido que quiso, punto, ¿no? O sea, cualquier cosa que ahora busque avalar lo que dice López Aliaga ya no es cobertura, ya no es escuchar un punto de vista, es ser cómplice de algo que claramente no existió. Ahora, ¿cómo interpretas tú el silencio ominoso de Keiko Fujimori en esta coyuntura? Que si supiese, si quisiera ganar las elecciones, podría aprovechar para poner paños tibios, digamos, en la línea de transparencia y decir: oye,
No ha habido fraude, seguimos para adelante. Claro, lo que pasa es que hay dos maneras de cómo habla Keiko. O sea, digamos, de cómo puede uno entender a Keiko. Cuando habla, que tal vez no es lo mejor, sino cuando actúa, inclusive cuando no la ves. O sea, Keiko Fujimori, Está te he dicho la buenísimo. vez pasada, es mala si gana y es mala si pierde. Y entonces, ¿Verdad? desde ahí obra. Entonces, ¿qué cosa está haciendo ahora? Está haciendo una campaña ya de segunda vuelta. Y por otro lado, yo creo que ha mandado los mensajes necesarios, sobre todo a las instituciones y a los que todavía están acompañando a López Aliaga en esta gritería, para hacerles notar que el poder no está en López Aliaga, sino en ella. Yo te aseguro que el Jurado Nacional de Elecciones no va a una complementaria o el fiscal de la Nación no hace más a favor de López Aliaga o el tribunal inclusive no le daría a López Aliaga la razón, no por una convicción democrática ni porque crean que eso es lo justo, sino porque creen que Keiko Fujimori no estaría de acuerdo con eso. Solo lo van a hacer si Fujimori da la orden. Yo creo que estos también son pragmáticos. Han dicho, en este contexto, ¿dónde está el poder? O sea, si tú serías una persona convenida, que no eres, y ves a Keiko Fujimori donde está, y ves a López Aliaga, ¿a dónde te juntas? Con Keiko, que es la que va, Es que es la que evidente. va a gobernar y la está que en ya, se- ya, está ya en segundo. detiene el poder, Ya, además. o sea, ya está en la segunda vuelta. Sí. Ya gobernó los últimos años. No, Ya sabes. aún perdiendo, ya ganó porque tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con ella. No, y eso ha sido digamos, eso lo han cocinado a fuego lento para hacer que cada vez sea menos importante el presidente de la República. El presidente de la República en el Perú solo va a ser importante si gana Keiko. Claro, porque ya no va a tener control. Tal cual. Pero si gano, ahorita yo te digo, el otro día, no sé si te comenté aquí, yo me reunía con un grupo importante de gente en el Agustino y comentábamos las cosas. Yo les pregunté, le dije, le invito a almorzar mañana a quien me dice el nombre del primer ministro de Balcázar. Nadie sabía. Le dije, no se preocupe, yo tampoco sé. Yo tampoco lo sé. Yo la vez pasada me entrevistaron en un medio Ahora, y es importante. a estas 12 alturas minutos no es hablamos hablando del presidente Baltasar. Y a los 12 minutos que dijo Balcázar, Balcázar. O sea, ¿por qué? Porque ya no es importante, porque la fórmula de Keiko en el último tiempo ha sido eso, gobernar detrás y hacer todo para encaminar o su triunfo o si pierde para tener el control de todo. Entonces, ahí estamos. Entonces yo te digo, el fiscal de la Nación dice, ¿me la voy a jugar por López Aliaga ahorita? Cuando no sé qué va a pasar. Además, cada vez hay más voces que dicen que ya está un poco desaforado, está fuera de la realidad, o de una Keiko que al margen de inclusive si pierde elecciones, es la que finalmente va a decir por dónde van las cosas. Yo creo que ese alineamiento se está produciendo y por eso que no ha conseguido más. Le han hecho avanzar hasta donde pueda, pero han dicho hasta aquí nomás. No, Ya están además, con Keiko. Por fin la CONFIEP se pronuncia ya sobre este asunto. Por lo mismo. Sí. O sea, digamos, si ellos hubieran visto que le iba bien a López Aliaga con su reclamo y que estaba habilitada la posibilidad de Keiko y López Aliaga en segunda vuelta, hubieran empujado un poco más a favor de López Aliaga. Ya se han dado cuenta que no es viable. Entonces ahora lo que dicen la CONFIEP, lo que dice hoy día la portada la portada de la República, eso sobre lo que ha dicho el presidente de CONFIEP, ya va Sí, más por el exacto. lado, empecemos a mirar la segunda vuelta. Y en eso creo que tiene la Semana Económica, el Comercio hoy día, en su editorial. Ah, no le he leído. Lo hoy que día. dice Justo hoy día es, no le he leído. ya no se trata, ¿no es cierto?, de seguir apuntando, sino ya no es seguir con el berrinche, ¿no es cierto? Dice acá en la sacada que le ponen eso. Unidad o retroceso. Claro, entonces dice, ahora toca unirse para ganar al que pasó a la segunda vuelta, ya no es momento pues de estar buscando distorsionar el proceso electoral. O sea, digamos, está claro que ya por ahí han tomado una decisión, ¿no? Sí, el último párrafo. Sí. El Perú enfrenta una disyuntiva clara. O las fuerzas de centro y derecha entienden la gravedad del momento y actúan en consecuencia, o sea, se unen, o volveremos a pagar el costo de la división. Imagino que se está aludiendo a la elección del 2021. Así es. La historia reciente ya dio suficientes lecciones. Ignorarlas esta vez sería imperdonable. O sea, Claro. mensajes para López Aliaga y literalmente sus huestes, ¿no? Sí, Porque claro. eso es lo que tiene López Claro. Aliaga, huestes. Y fíjate que cada vez son gente que ya ni siquiera hace el esfuerzo de razonar o de basarse en alguna cosa medianamente inteligente o objetiva. Tú has visto al abogado que han puesto ahora para explicar el fraude de la nominación 900. O sea,
pura estupidez. Mira, Pura con que tengas al lado a alguien como el señor Gulber Medina como tu abogado, es una expresión clarísima que ya estamos, digamos, en el sótano 4. Mira, Humberto Abanto Verástig ya salió a decir dónde está el fraude. Sí, es un Natalia demócrata. Primo ha También, salido a decir, también, oye, también. no. Jaime Altaos ha salido también a decir, oye, mira, ya no voy a entrar ya desde la lectura más política. No, Jaime sino... Altaos es un tipo inteligente. No, pero a lo que voy es, o sea, pero a lo que refiero es, o sea, gente que podría haber en algún momento creído él que iba a ser como esa intelectualidad que acompañaba su prédica, ha dicho, mira, ya desde el análisis político es evidente que no, y hasta desde la matemática, o sea, no hay posibilidad alguna. Ninguna. Entonces, claro, lo que debieran hacer ahora es empezar a pensar cómo va a enfrentar a Roberto Sánchez, que así como van las cosas, yo creo que tiene altas posibilidades de que pueda ganar. O sea, y ahí estamos, ¿no? Pero ahí no se quieren situar todavía. Volviendo al silencio aparentemente táctico de Keiko Fujimori. Lo que has dicho me parece una lectura, sí, sumamente probable, pero podría añadírsele también que ese silencio la ayuda en que en eventualidad de una segunda vuelta y pierda nuevamente, Ajá. decir, esto es consecuencia del fraude de la primera vuelta. Claro, o sea, podría estar como haciendo su por si acaso, pero digamos, es eso, ya no es el incentivo principal para estar detrás de López Aliaga, porque además si volviera, ya no pueden haber complementarias, a forzarse y moverse el tablero para que haya unas elecciones nuevas, Keiko Fujimori no necesariamente podría estar en la ubicación que está ahora, porque si se reparten las cartas de otra manera, yo creo que otros tendrían alta probabilidad de Como ir a Nieto. ese segundo. Nieto, Como por Nieto, que ejemplo. fue el que subió la última semana. La prohibición de las encuestas era el que estaba subiendo de una manera, además, está Al punto que López en Aliaga los le datos dice, de acá de al transparencia. punto que López Aliaga, para tratar de convencerlo, le dice a quien más beneficiaría una elección es a Nieto, que a él también, digamos, le han impedido que gente que eventualmente pueda votar lo ha votado. Pero claro, Nieto está, yo creo que en una espera para al final ver qué papel va a cumplir en el importante rol que le toca por las bancadas que va a tener en las dos cámaras, ¿no? Ahora, ayer López Aliaga, a una de sus entrevistadoras amigas, Milagros Leiva, le dijo que él no iba a postular de ninguna manera al Senado, no iba a juramentar. No, que no iba a juramentar. Y en consecuencia le iba a regalar, así como a Reyardo le regaló la Municipalidad de Lima, a su accesitario le va a regalar su curul. Pero claro, yo digo, si todos los de Renovación Popular fuesen consecuentes, ¿no? Amigos de la sindéresis y de la coherencia, dirían, oye, si esto es un fraude, yo no me voy a prestar a él, yo no juramento, o sea, y no juramenta toda la bancada y todos los accesitarios de Renovación Popular y todos los diputados y accesitarios de Renovación Popular. Sí. Ahora, y ahí va un asunto ya mucho más terrenal que escapa inclusive a lo que podría ser esta junta por ideología. ¿Tú has escuchado a Catherine Ampuero defender el fraude que está, o digamos, denunciar el fraude que dice López Aliaga? No. Ya, dentro de Renovación Popular, están molestísimos porque creían que iba a ser una guesal. Mira, una vez que esté en el Senado, o sea, olvídate ya que va a estar peleando por lo otro. La pastora Jáuregui. Ese celeste, con algunas excepciones de repente, se va a convertir en naranja. Sí, es probable. Mira, la pastora Jáuregui ha salido a hacer algún gesto importante, ha movido a sus seguidores algo, a luchar con... No. No, pero sigue con su agenda propia. Pero visto lo del feminicidio. Ya, pero eso es, digamos, el mal de Renovación Popular al margen de las elecciones. O sea, esa ha sido su agenda y su manera, yo creo, de hacer. Pero en relación a este punto, no todos están, porque ya lo que es, yo voy a poner en riesgo que salió como senador porque este señor está gritando una cosa que claramente no nos van a dar de ninguna manera. Y no va a haber nada. Además es, digamos, un anuncio con trampa, porque no hay un procedimiento establecido para renunciar si él es electo, porque son cargos irrenunciables. O sea, tendrías que identificar, ya, podrías no juramentar sencillamente, pero va a haber una discusión en torno a cómo se procesa una cosa de ese tipo. O sea, yo lo que creo... Claro, porque tú eres senador a partir de que juramentas. Sí, claro. Pero si has ganado y sales y te proclaman, al margen de que tú no puedes decirle, no quiero que me proclamen. Si has sacado los votos, te van a proclamar de todas maneras. Y después de que te proclaman, tú tienes que presentar un procedimiento diciendo no acepto, pero no es un acepto
no quiero y me voy. O sea, es un proceso administrativo. O sea, tienen que ver qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Acuérdate, Vallerriesta tantas veces decía renuncio, renuncio y no podía renunciar, Es verdad, es ¿no? verdad. Y creo que en él sí había la convicción de querer No, largarse, absolutamente. pero no había el procedimiento. Absolutamente. Y ahora puede ser un juego, digamos, en dos tiempos también. Uno decir que voy y al final, bueno, hay que modificar eso porque ni siquiera se puede. Bueno, no sé ya con López Aliaga, ¿no? Ahora, tengo el pálpito de que esta es la primera vez, siendo la cuarta, oportunidad de Keiko para ganar una elección. Sí, maneja bien sus cartas, ¿no? Sí. Pero claro, si inicias tu campaña de segunda vuelta, voy a ser como mi padre, creyendo que eso es contributivo a Sí. que la gente va a decir, estás hablando de que tu papá hacía puentes. Pero el otro va a decir, pero tu papá también es Cantuti Barrios Altos, tu Sí, papá sí, también sí, es sí. el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia reciente. O Exactamente. sea, es decir, no empiezas una campaña que busca aproximarte a otros sectores que se asusten con Roberto Sánchez, diciéndole pues que va a ser como Alberto Fujimori. Porque si la crítica a Roberto Sánchez es porque tiene a Antauro, que fue condenado efectivamente por crímenes graves, pero purgó Y también condena. tiene su golpista, Sí, porque Pedro Castillo, sí, pero, aunque digan, pero nunca movilizó la fuerza, fue un claro, golpe de Estado. pero en el caso de Antauro, que por supuesto a mí me parece de lo más peligroso en el entorno de López, Sí. de Roberto Sánchez, claro, tú le atribuyes una gravedad a alguien, no lo estoy justificando, pero que cometió un delito, que estuvo preso por ese delito, claro. y en su desvarío dice cualquier tontería ahora. Pero tú Bueno, tienes, como López Aliaga. pero o tú sea, tienes, claro, pero tienes al otro lado a Keiko Fujimori diciendo que va a gobernar como su padre y reivindicando a su padre, y su padre es todas las anteriores. Es golpe de Estado, violación de derechos humanos, es corrupción, es todo. Entonces le quita fuerza a la posibilidad de luchar contra el malo cuando tú reivindicas al más malo. Ese va a ser un problema de Keiko Fujimori, y creo que se va a extender no solo al antifujimorismo, que probablemente dude un poco, pero al final vote contra Keiko Fujimori, sino a otros sectores también que tienen, yo creo, también duda si vale la pena darle todo el poder a Keiko Fujimori. Y eso también es un endose bien complejo, ¿no? Porque ya estando en el Congreso, solo en el Congreso ha hecho, una pregunta que hay que hacerse con Keiko Fujimori siempre, mira, si a Dina Boluarte no la pudieron sacar, imagínate a Keiko. Imagínate a Keiko. O sea, si es que tu temor es el totalitarismo, que termine manejando todo de una manera muy abocada al ajuste de la democracia en sus términos. Pero el cálculo que he escuchado en otras personas, ¿no?, que todavía están en esta disyuntiva, en este balance de cuál es el menos malo, dice, claro, la ventaja con Keiko podría ser que sería la única que termine el periodo de 5 años. Claro, probablemente se quede más de 5 años, ¿no? Ya, pero yo te digo, conociendo pero al más bien personal. yo respondería diciendo, sin que esto necesariamente sea, digamos, una beatificación al que compite con ella, decir, o sea, 5 años podemos soportar a Keiko con todo lo que va a hacer. O sea, digamos, que ahora yo digo, después de que Keiko desde el 16 en adelante rompe ese consenso de elecciones cada 5 años y presidente con 5 años, va a ser ella la garantía que quedándose va a recuperar todo. Yo más bien diría que para el lado de Roberto Sánchez y de los que perdieron la elección y no pasaron a la segunda vuelta, se tiene que generar un compromiso que tenga 4 o 5 puntos muy concretos, más Claro, allá de la demagogia. Primero, una hoja de ruta. la primera, una por hoja de ejemplo, ruta. equilibrar el poder. Hay que defender, hay que darle a la presidencia de la República el peso que le han ido quitando en el último tiempo para engordar al Congreso de la República. En segundo lugar, ahora sí, acotar el tema de incapacidad moral permanente. Porque si no, con ese estribillo le van a cantar en cualquier momento al que sale, si no es de ese grupo, para votarlo de Palacio de Gobierno. Leyes proclives, o sea, ya hay 5 o 6 cosas que deberían ser la hoja de ruta. Ahora, lo más complejo es cómo las instituciones principales están secuestradas, ¿no? Sí. Porque estamos bajo una democracia de fachada, Claro. una mascarada de democracia. Ese es un tema sumamente sensible porque vemos cómo se utiliza la Junta Nacional de Justicia como una chaira que se pone en la navaja, perdón, que se pone en el cuello como navaja Así es. de los considerados
caviares rojos, adversarios del statu quo, ¿no? Ujú. No. Por ser demócratas, o sea, literalmente por gente que consideran, "No, este cree en el Estado de Derecho, a este no lo bajamos". Claro, o sea, y lo hace, Es así. pero lo hace además sin ningún pudor y abiertamente para que quede claro el mensaje. Ninguno. Ordóñez, cuando Por va ejemplo. a la Comisión Interamericana, no dice sino lo que está pasando, o sea, describe hechos. Se han producido en el Congreso estas leyes que, según la valoración de jueces, promueven el crimen y no lo combaten. Se han promovido leyes que promueven la impunidad en caso de derechos humanos y la institucionalidad de cada cosa. Regresa, pese a que tiene una protección amplia por el propio sistema interamericano que va a declarar ante la comisión, y lo echan después de haberle preguntado si su hotel en Washington era de 2 estrellas o no. La Y lo hace presidenta de la Junta. La presidenta de la Junta, que fue integrante de la mesa directiva en la época de Merino y que además, ojo público, ha contado que tuvo reuniones previas con gente que está vinculada a esta gritería del fraude. Y además viene de Además, Podemos, exacto, que está del Partido relacionada Luna. con un caso que involucra a la OMPE en la inscripción presuntamente fraudulenta de esa agrupación política. O sea, digamos, y lo otro es el fiscal de la Nación. ¿A qué fiscal ponen para investigar el caso de Corbeto? Al fiscal Avia, que sabemos, digamos, tiene ciertas... Lo conozco, que lo tú conoces conozco. bastante bien. O sea, lo que quiero decir es el manejo de las instituciones que están capturadas se hace poniendo a las fichas que más daño le pueden hacer al enemigo de turno. Punto. No es que en el Ministerio Público dice vamos a buscar al fiscal más probo, independientemente a que comparta o no los valores o la escala de valores del fiscal de la Nación, pero que haga una investigación prolija. No, vamos a buscar a tal o cual, porque eso sabemos que le van a dar su merecida lección a cada uno. O sea, es evidente. Por eso es que López Aliaga, a través de su ahijado, digamos, en la Municipalidad de Lima, quieren ahora llevar de una manera Me parece recontra. un eufemismo de alcahuete, pero bueno, vale. Sí, sí, sí. Y llevan o quieren llevar el caso al Tribunal Constitucional, donde tienen la esperanza de que ahí van a votar a favor de ellos y en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, hipótesis posible, plausible. Segunda vuelta gana Sánchez. Ujú. ¿Lo vacan, no? No, o sea, digamos, yo creo que es una posibilidad siempre, A menos que se convierta en Dina. abierto que se vuelva en Dina o que logre. O sea, en Dino. No, ya, ese puede ser una. O la otra es que logre generar una adhesión ciudadana importante a su régimen y que su partido sea la calle, es decir, que tenga siempre a la calle movilizada para evitar que le hagan una cosa de esa naturaleza. Y que logre, además, con otras agrupaciones que tienen representación en el Senado o en los diputados, en algunos puntos alguna alianza que pueda permitirle gobernar, porque ni el fujimorismo con sus cepas, digamos, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, tienen lo suficiente como para hacer eso. Tendrían que llegar a 40 en el Senado. Y si quieren hacer otros cambios importantes, a 2/3 de los diputados. Tampoco la tiene muy fácil. O sea, ser presidente también te da la posibilidad de negociar con tanta persona que va a llegar al Congreso que tampoco tiene mucha trayectoria. O sea, hay gente con la que tú toda la puedes... bancada de Belmont. Sí. Que son Y si tú ves, nosotros todos hemos resignado el otro día en NNs. el programa, en una nota, y más bien tienen mucha vinculación con Antauro. Los de obras. Claro, para comenzar, ¿En serio? el que era el vicepresidente de Belmont, que ahora es senador, ¿Ya? uno de los más votados, ha sido ministro de Castillo y es amigo de Antauro. Entonces podría perfectamente tirarse para ese lado para establecer una suma que podría favorecer a Sánchez si gana. O también podría el otro lado, que tiene capacidad de cooptar también. El fujimorismo, si algo sabe, es eso. Y no necesita el camioncito de pescado que le dieron a Curi en los 90. Sabe cómo hacerlo en este tiempo. Puede adherir también esa gente que no tiene ningún arraigo en nada, es la verdad. Y que puede negociar perfectamente, ¿no? Pregunta final, Glatzer, porque me avisaron que el tipo se nos acabó. Bueno, así como Keiko, creemos que debería firmar una hoja de ruta, aunque al final probablemente se surre en ella. Pero debería quedar un registro, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que se deben Las hacer. 3 veces en las que perdió firmó.
Sí, claro. En Bueno, última, acuérdate la proclama esa, agarrando la bandera y que leyó y todo. Y si no, tú y más además, bien... y ahí el discurso era que no iba a ser el gobierno de su padre, no iba a ser una repetición de los 90. Sí, No, eso fue la mentira que le vendió a Mario Vargas Llosa. claro, la reivindicación que Keiko hace de su padre es de alguna manera el agradecimiento por lo poco que ha ganado y que le ha permitido pasar a la segunda vuelta, porque muchos de esos votos son del papá, el núcleo duro del fujimorismo. Ujú. Por eso es que ahora en lista, en su grupo congresal, a gente como Marta Chávez, a gente como Aguinaga, han regresado varios otros que vienen del cogollo fujimorista de los 90, ¿no? La pregunta final. La hoja de ruta de Roberto Sánchez, ¿qué debería enfatizar? Yo creo que tiene que garantizar el respeto a mínimos democráticos, ¿no? O sea, un desvarío de lo fundamental sería, yo creo, una constatación de que es un personaje no solo oportunista, sino claramente autoritario. Y creo que tiene que abiertamente, si quiere ganar, desvincularse de todas las posibilidades de aliarse con el fujimorismo en los términos que el fujimorismo ha gobernado en los últimos tiempos. O sea, lo primero que tendría que decir, si yo llego, voy a derogar las leyes pro crimen. Mi primer proyecto es derogar esas leyes. Mi segundo proyecto es darle a la presidencia de la República la prestancia y el prestigio que Keiko Fujimori le quitó y vamos a cambiar el tema de la vacancia por incapacidad. O sea, plantear No, y cosas además, muy puntuales. pero en su caso, también me parece que es una cosa urgente, es la responsabilidad en el manejo económico. Ah, no, sí, claro. Pero, digamos, ahí, mira, yo te digo, lo ha dicho Alonso Segura, lo ha dicho el otro ministro tan homenajeado en el mundo de economía, Castilla, que digamos, en la época Castillo no estuvo tan mal como después han hecho este Congreso y los tres últimos presidentes. Esto no hace bueno a Castillo en general, pero el manejo económico, yo creo que, mira, a mí me da la impresión de que hay cosas que son un poco más complejas de cambiar así tuvieran la intención. Yo creo que Roberto Sánchez más bien lo que va a tratar, y es la única manera de sobrevivir si llegara a la presidencia de la República, es darle a la gente algunas cosas muy concretas que le hagan creer que esta vez la gente va a ser prioridad del gobierno. Y creo que ahí tiene una agenda larguísima de salud, de educación, de prestación de servicios que podrían ayudar. Por ahí creo que tendría que empezar, porque en el otro lado yo creo que tiene más complicaciones. Me Mi parece. querido Glatzer, muchísimas Pero gracias por tu muchísimas, al presencia contrario, el día gracias de a hoy. ti. Un gusto siempre.